Bienvenidos a una nueva emisión de Visión Internacional. Mi nombre es Ana Cecilia Paucar, estudiante de sexto ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales. El día de hoy nos acompaña Ramiro Escobar Lacruz. Él es un destacado periodista, docente universitario, analista político e internacional. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que ha estado dando de qué hablar estos últimos meses dentro de las relaciones internacionales. Nos referimos a las elecciones en Alemania y la posible llegada de la extrema derecha al gobierno alemán. Es por ello, profesor, que quería preguntarle si un giro hacia la derecha extrema representado por Alternativa para Alemania, que vendría a ser la AfD, podría representar y redefinir no solamente un futuro distinto para Alemania, sino también en el contexto de la Unión Europea. Bueno, la extrema derecha está avanzando en realidad en todo el mundo, ¿no? Hemos tenido a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Milei en Argentina, Trump que juramenta nuevamente en Estados Unidos, el Partido de la Libertad en Austria, Marine Le Pen en Francia, que no ha llegado al gobierno, pero está rozando el Partido de la Libertad en Austria, más bien si forma bloque de gobierno, Giorgia Meloni en Italia. Entonces hay una especie de efervescencia de este tipo de partidos en varias partes del mundo y concretamente en la Unión Europea también, ¿no? El asunto en Alemania y la preocupación con respecto a la AfD, Alternativa para Alemania, es que ese partido de alguna manera entronca con una tradición siniestra que es la de los nazis, ¿no? La de Adolfo Hitler. Claro, ese partido ha tenido en su evolución histórica reciente, desde que se crea, una serie de tumbos y disputas por ver cuál es la tendencia que prima y por descafeinarse de la tradición hitleriana, digamos, o la cercanía a Hitler, ¿no? Y Alice Weidel, que es la candidata a ser canciller de Alemania por ese partido, en Alemania las votaciones parlamentarias se lleva al Bundestag, que es el parlamento, 630 miembros, y ahí se tiene que formar una coalición de gobierno, se tiene que tener mayoría, de ahí el presidente de Alemania, que es elegido por el parlamento, hace una propuesta, es más o menos un sistema parecido al español, pero la elevación electoral, digamos, el auge electoral de Alternativa para Alemania sí preocupa mucho porque es el partido donde gobernó Adolfo Hitler, es el partido en cuyo gobierno, digamos, es el país donde gobernó Adolfo Hitler, donde se produjo el Holocausto, y ese recuerdo es tormentoso. Entonces, por eso que en Alemania ha habido constantes protestas cuando hay mítines de Alternativa para Alemania, no hay severas críticas y hay preocupación entre otros líderes europeos por la posible llegada de Alternativa para Alemania al poder. Es muy difícil que tenga una mayoría aplastante, va segundo en las encuestas con más o menos 23% detrás de CDU, que es el Partido Social Cristiano, pero podría ser un problema porque a pesar de que nadie va a querer, digamos, formar coalición con Alternativa para Alemania, probablemente la coalición sea liberales, CDU, incluso verdes, de todas maneras puede ser una piedra en el camino porque puede, con la votación que tenga, bloquear la elección de un nuevo canciller, ¿no? Sí, sobre todo bloquear las relaciones que puedan tener, porque como han mencionado anteriormente en entrevistas, la AfD no pretende formar alianzas con otros partidos y sobre todo sobre este último punto en el que ha tenido bastante auge electoral, quisiera preguntarle cuáles considera usted que son los factores más relevantes que ha tenido la AfD para ganar popularidad y apoyo del pueblo alemán y qué es lo que le faltó a los otros partidos, por así decirlo, tradicionales, que no pudo captar en la población. Mira, habitualmente la mayoría de personas cree que el pensamiento nazi o el pensamiento nacionalsocialista de extrema derecha desapareció completamente cuando cayó Hitler. Y eso no fue así, ¿no? En realidad quedó sumergido en pequeños partidos que siguieron viviendo en Alemania, que ya no tenían el cartel de Partido Nacional Socialista o algo parecido, pero el pensamiento, digamos, de ese tipo quedó sumergido en pequeños partidos que tenían alguna cuota de poder en algunos estados alemanes, algunas regiones alemanas, ¿no? Lo que ocurre es que en las décadas recientes se produce un fenómeno que es común en varias partes del mundo, ¿no? Que de los partidos de derecha más tradicional
digamos, salen del closet las personas más de extrema derecha. Eso pasó, por ejemplo, en España, cuando aparece Vox. Vox sale del closet del Partido Popular español. Entonces hay gente que dice, esta es la derechita cobarde, yo soy la verdadera derecha, etcétera, y se posicionan como un partido de extrema derecha. En Alemania pasó algo similar, ¿no? Del CDU salieron los primeros militantes, las personas que forman Alternativa para Alemania. ¿Y por qué tienen cierto éxito? Uno de los factores es la política migratoria de Angela Merkel, ¿no? Hay un colectivo alemán, una parte de la población que considera que fue una política migratoria demasiado generosa, ¿no? Que prácticamente permitía entrar a cualquiera. Y como aumentó a nivel global el terrorismo de origen islámico, entonces se asoció la presencia de inmigrantes con las políticas migratorias de Angela Merkel. Entonces eso asustó a algunas personas y les hizo rescatar esa especie de ideología de exclusión. Yo estuve en Alemania hace unos 5 o 6 años, un poco más quizás cuando todavía estaba Angela Merkel, y recuerdo haber visto en algún barrio de Berlín pegatinas en alemán, pero me dijeron lo que significaba contra los inmigrantes, ¿no? Entonces ya eso estaba como flotando en la atmósfera, y lo que propone Alice Weidel y el Partido Alternativa para Alemania es la remigración. Es un término curioso que significa literalmente devolver a la gente a sus países, claro, o impedir que vengan, ¿no? Entonces eso ha ganado cierta popularidad en Alemania, y cada vez que hay un atentado como el que hubo en Navidad pasada, ¿no? Sí. Cuando es este atentado a una feria navideña, sale este grupo a alentar ese tipo de pensamiento. Ese es uno de los factores. El otro es que hay una corriente internacional contraria a lo que se denomina la ideología woke, es decir, todo lo que es los derechos de los homosexuales, ¿no? Todo lo que es lo que a veces se rotula con cierta ironía progre. O sea, Alice Weidel es lesbiana, tiene una pareja de Sri Lanka, pero está en unión civil y ella es contraria al matrimonio homosexual. Entonces, esa propuesta, esa forma de ver el mundo también tiene cierto calado en la población alemana, ¿no? Que cree que se ha avanzado demasiado, que se está yendo a demasiados extremos, y por ahí también ganan puntos. Y lo otro es salirse de la zona euro, ¿no? Volver al marco alemán, ¿no? ¿Y por qué? Porque se considera que Alemania perdió, ¿no? Al meterse a la zona euro, porque se dedicó a apoyar a países más pobres, y una de las propuestas concretas de Alternativa para Alemania y de Alice Weidel es sacar a Grecia de la Unión Europea, ¿no? O sea, argumentar, digamos, si es que no se salen ellos mismos, decir por qué se le ayudó a Grecia, un país tan pobre que no tenía los estándares suficientes. Entonces, por ahí va, digamos, el alza de este partido, de este movimiento entre la población alemana. Sí, sobre todo es interesante el último punto que mencionó, de que Alemania se retiraría también, lo mencionaron anteriormente, del sistema de asilo de la Unión Europea. Así es. Y además también no dejan de recurrir al ejemplo de la crisis de refugiados del 2015 para justificar su oposición a las políticas de inmigración que tienen. Es por ello que también quería preguntarle hasta qué punto este mensaje resuena en los votantes alemanes y cómo afecta el debate político en torno a la acogida de los refugiados. Mira, una cosa que hay que pensar no solo en Alemania, sino en cualquier parte del mundo, que todas las personas que votan por la extrema derecha no son de extrema derecha necesariamente, sino son personas que se asustan por cosas que empiezan a pasar, ¿no? Atentados de origen islamista. Digamos, hagamos una comparación un poco rápida. Es como acá cuando pescan a un delincuente venezolano y mucha gente dice, todos los venezolanos son delincuentes, ¿no? La generalización. Claro, se generaliza, se estigmatiza. Entonces, como empiezan a pasar cosas que antes no pasaban con tanta frecuencia, un atentado de origen islamista. Ojo que el último atentado que hubo en Navidad lo perpetra una persona que vive en Alemania hace varios años, que era de origen saudí, pero que era curiosamente islamófoba, a pesar de ser de origen saudí. Entonces hay una cierta confusión, pero igual hay un susto, ¿no? Por lo que está pasando. Se cree que se les está dando demasiada ventaja a los inmigrantes, que hay una especie de invasión, ¿no? Si uno ve las cifras de ACNUR,
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Y de otros grupos que observan el fenómeno migratorio, se dan cuenta que en realidad la cantidad de personas que migran a otros países es pequeña en relación con el conjunto de la población humana. Lo que pasa es que se concentran mucho en algunos países. ¿Por qué la gente iba más a Alemania? Hasta ahora, ¿no? Porque en Alemania le dan más derechos a los migrantes, ¿no? Porque yo recuerdo haber estado en Berlín y había una suerte de, fíjate, lo que es la visión que se tiene en Alemania, ¿no? Es un antiguo aeropuerto en Berlín donde hay una especie de refugio para los inmigrantes. Yo me tomo una foto ahí, la típica, ¿no? El selfie ahí con una persona. La gente me dice, es un campo de concentración. No, era un campo de protección a los refugiados. Entonces algunas personas dicen, eso es demasiado, se está gastando mucho dinero en esto, ¿no? Entonces, y ahí surge o resurge esta idea del nacionalismo alemán. Fíjate que en Alemania era tan pudorosa con esto que ni siquiera en los partidos de fútbol, observa los mundiales, tú veías la bandera alemana en las tribunas. En los últimos años empezó a aparecer porque había un pudor frente a eso. Pero ese fenómeno de la migración empieza a hacer resurgir ese sentimiento nacionalista que está muy asociado con Hitler, pero que algunas personas dicen que se justifica ahora porque no es que sea Hitler, porque a Hitler lo han rotulado como comunista hace poco en un güey de una conversación con Elon Musk, o sea que es un profundo error histórico, pero dicen esto hay que defender la identidad alemana, y por ahí va este ascenso, pues, de la extrema derecha alemana, ¿no? Claro. Y ya para finalizar la entrevista, quería preguntarle acerca de qué lecciones puede aprender Alemania de otros países que han enfrentado también el ascenso de la extrema derecha. ¿Qué es lo que nos podemos llevar de este suceso que va a pasar a la historia? Mira, cualquier grupo político extremo que estigmatice, ¿no?, a un pueblo, a una etnia, cualquier grupo político de ese tipo, que sea de derecha o izquierda, ¿no?, es problemático y puede causar violencia, ¿ya? No tienes que irte tú, digamos, a un sitio donde haya una extrema derecha así organizada para que veas fenómenos de ese tipo. Ejemplo, Birmania, ¿no? Gobiernan unos militares que no son exactamente de extrema derecha, pero ha habido olas de agresión contra los Rohingya, ¿no? Lo que pasa es que la extrema derecha mundial está comenzando a ganar posiciones por el desencanto que hay con otros partidos y por la campaña de demolición que hay contra la izquierda o las izquierdas, y contra una especie de visión, a mi juicio, exagerada, que hace, digamos, una equivalencia entre Nicolás Maduro y Pedro Sánchez. Los dos son de izquierda, pero no tienen nada que ver, ¿no? Se detestan políticamente, ¿no? Pero como justamente de acuerdo a la ideología nazi, uno de los principios de propaganda de Goebbels, ¿no? Principio de simplificación. Metes a todos en una bolsa, no distingues, a toda la izquierda es así, entonces hay que odiarle. Como hay que odiar a la izquierda, entonces se extrema la visión de anti-izquierda porque amenazan al mundo, ¿no? Cuando hablas de izquierda hay una gama de posibilidades políticas, lo mismo que la derecha, ¿no? Entonces, de eso se aprovecha la extrema derecha para empezar a avanzar con una aplanadora, ¿no? Yo tengo amigos que nunca hacían política y acá en Perú de pronto los ha visto que se han convertido en devotos de Trump, ¿no? López Aliaga va a ir a la investidura de Trump, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando acá, no? Hay una suerte de temor a algo que está pasando en el mundo, que es una transformación cultural y política. Y por eso se habla de batalla cultural. Esto se da en ese terreno que en los últimos años se está llamando la batalla cultural. Es decir, ¿quién impone una visión del mundo? Lo sano, lo inteligente, sería una visión del mundo equitativa que le otorgue derechos a todos, ¿no? Que le ha otorgado derechos a Alice Weidler para que tenga unión civil con su pareja de Sri Lanka. Pero bueno, en el movimiento de Alternativa para Alemania hay una aplanadora de gente muy extremista, ¿no?, que quisiera ver a todos los inmigrantes afuera, y ella, para ganar la candidatura, ha conciliado con ellos, y entonces sí se convierte en un riesgo en Alemania, pues que adquieran más poder en Alemania trae los peores recuerdos históricos, ¿no? Sí, sobre todo nos quedamos con este mensaje de que los extremos no siempre son buenos y tiene que haber cierto equilibrio dentro de las relaciones internacionales. También le quisiera agradecer de nuevo por aceptar esta entrevista y también por la información brindada a lo largo de la misma. Gracias a ti por la invitación y hasta pronto. Sí. Muchas gracias por sintonizar Visión Internacional y nos vemos en una siguiente edición. José me va a poner la X así.